asiento. Gracias. Sí, lo me que marcaba acá. Reanudamos esta audiencia, luego el receso con todos los intervinientes presentes. Continúo entonces con la lectura textual de la acusación del Ministerio Público relativa al hecho número 3. Número 52. El 11 del 08 de 2014, víctima José Andrés Vergara Ulloa. Contrato de compraventa del 20% del sitio 10, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 10.500.000 pesos. Repertorio número 7084-2014. Contrato de compraventa de fecha 22 del 01-2015 del 20% del sitio 10, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 10.500.000 pesos. Repertorio número 603-2015. 53. 11 del 08 de 2014. Víctima Marcos Aurelio Astete Araya. Contrato de compraventa del 20% del sitio 15, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 10.500.000 pesos. 54. 19 del 08 de 2014. Víctima Marco Cortés Herrera. Contrato de cesión de derechos del sitio A, aproximadamente 500 metros cuadrados, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por 7 millones de pesos. 55. 25 del 08 de 2014. Víctima Alejandro Andrés Fuentes Rivas. Contrato de compraventa del 20% del sitio 10, resultante de subdivisión de parcela 45 en la suma de 11 millones de pesos. 56. 02 del 09 de 2014. Víctima Judith Patricia Barrientos Barrientos. Contrato de compra-venta del 20% del sitio 16, resultante de subdivisión de la parcela 45 por la suma de 7 millones de pesos. 57. 02 del 09 de 2014. Víctima Paola Victoria Basualto Loíza. Contrato de compra-venta del sitio C por 500 metros cuadrados, resultante de subdivisión de la parcela 45 por la suma de 7.600.000 pesos. 58. 15 de 09 de 2014. Víctima Jason Reinaldo Guíñez Muñoz. Contrato de compraventa por el 20% del sitio 8, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 16 millones de pesos. 59. 29 de 09 de 2014. Víctima Ramón Janecer Prado Reyes y doña Mirna Antonia Valdivia Plaza. Contrato de compra-venta por el 20% del sitio 4, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 12 millones de pesos. 60. 07 del 10 de 2014. Víctima Mario Hernán Barrera Barrera. Contrato de compraventa del 20% del sitio 14, resultante de subdivisión de parcela 45 por la suma de 8 millones de pesos. 61. 05 del 11 de 2014. Víctima Fabiola Andrea Guerra Segovia. Contrato de compraventa por el 20% del sitio 12, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 17 millones de pesos. 62. 23 del 07 de 2015. Víctima Jovina Carmen Espinosa Pérez. Contrato de cesión de derechos del 20% del sitio 11, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por 13 millones de pesos. 63. 24 del 05 de 2016. Víctima Carlos Roberto García Oyarzún. Contrato de cesión de derechos del 13,74% del sitio 1, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por 17 millones de pesos. 64. 16 del 09 de 2016. Víctima Jorge Enrique Muñoz Ortiz.
Contrato de cesión de derechos del 16,666666% del sitio 13, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por 15 millones de pesos, entregando un cheque a Jimena Burdiles por la suma de 25 millones de pesos. 65. 06 del 12 de 2016. Víctima: Héctor Mauricio Toro Cortés. Contrato de cesión de derechos del 20% del sitio 15, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por 15 millones de pesos. 66. 12 del 03 de 2014. Víctima: Geraldine Janet Sánchez Asensio y Sergio Ricardo Márquez Galindo. Contrato de promesa de compraventa del sitio 45-12 del conjunto armónico proyectado de la parcela 45 en la suma de 12 millones de pesos. 67. 30 del 04 de 2014. Víctima: Héctor Fernando Barraza Torres. Contrato de promesa de compraventa del sitio 45-54 del conjunto armónico proyectado de la parcela 45 en la suma de 14 millones de pesos. 68. 04 del 07 de 2014. Víctima: Cristian Gastón Ramírez Torres. Contrato de compraventa del 20% del sitio 11, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 15 millones de pesos. 69. 21 del 07 de 2014. Víctima: Sara Inelia Alvarado Rivera. Contrato de compraventa del 20% del sitio 6, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 15 millones de pesos. 70. 11 del 08 de 2014. Víctima: Celso Octavio Carvajal Arena. Contrato de compraventa del 20% del sitio 16, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 10 millones de pesos. 71. 19 del 11 de 2014. Víctima: Víctor Manuel Castro Leguizamón. Contrato de compraventa de derechos del 20% del sitio 7, resultante de la subdivisión de la parcela 45 por la suma de 18 millones de pesos. En todos los contratos anteriores, los acusados incluyeron una cláusula que señalaba que el terreno se encontraba libre de todo gravamen, prohibición, embargo, litigio o condición, y otra cláusula en virtud de la cual los contratantes renunciaban a las acciones resolutorias de nulidad, incumplimiento y cualquier otra a la que pudieran tener derecho con ocasión del contrato celebrado. Así, las víctimas del presente hecho creyeron haber adquirido el dominio de los sitios elegidos. Sin embargo, solo tienen la posesión material del sitio, ya que ninguna de ellas ha logrado inscribir su título en el registro de propiedades del conservador de bienes raíces, encontrándose actualmente la parcela 45 con embargo por el Fisco de Chile y con riesgo de un inminente remate. Que en relación a los hechos señalados, cabe consignar que el acusado Flavio Jaime Edgardo Gómez Pizarro, en su calidad de abogado asesor de la empresa Sociedad Burdiles y Miranda Corredores Parcons Propiedades Limitada, fue el encargado de cooperar en su ejecución, redactando las minutas sobre las cuales se extendieron la totalidad de los contratos en relación a cada una de las víctimas ya referidas, dando soporte jurídico al engaño fraguado por los coimputados. Así, al inicio de estos hechos, con fecha 27 de enero de 2014, es el acusado Gómez Pizarro quien redacta la escritura de compraventa realizada por la empresa Sociedad Burdiles y Miranda Corredores Parcons Propiedades a don Atilio Calegari Pesani, en la cual la venta de la parcela 45 se pactó en la suma de 380 millones de pesos, pagando los coimputados solo 5 millones de pesos adelantados, garantizando el pago de una hipoteca que pesaba sobre la parcela por la suma de 55 millones de pesos en favor del Banco Corbanca, y la obligación de pagar la suma de 320 millones de pesos se novó en la misma escritura redactada por el acusado Flavio Gómez, mediante la emisión de letras de cambio
que debían ser entregadas al vendedor, las cuales nunca fueron confeccionadas ni menos entregadas. De esta forma, en conocimiento de la deuda que pesaba sobre la propiedad, de la existencia de una hipoteca en favor del Banco Corbanca, de su condición de suelo de uso agrícola y posteriormente de los embargos y medidas precautorias de prohibición de celebrar actos y contratos que pesaban sobre la propiedad, el acusado continuó con la redacción de escrituras de promesa de compraventa o cesión de derechos, a las que, con el afán de facilitar el engaño a las víctimas, incluía la cláusula quinta, en la que se expresa que, abro comillas, los derechos se venden libres de todo gravamen, prohibición, embargo, litigio o condición, cierro comillas, con pleno conocimiento que éstas no podían ser inscritas por las víctimas en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de Coquimbo, ya que el mismo acusado es el que representaba judicialmente a la sociedad Burdiles y Miranda Corredores Parcos Propiedades en los diversos juicios ante juzgados civiles en las que se decretó medidas cautelares de prohibición de celebrar actos y contratos respecto de la parcela 45. A saber, Gómez Pizarro se encargaba de redactar las escrituras de promesa de compraventa, señalando en cada una de ellas la promesa de vender sitios determinados, numerándolos en concordancia con plano de loteo confeccionado por los coimputados en contravención a la ley, conociendo, en su carácter de abogado, que la ley no permite la compraventa de sitios o lotes de una cabida inferior a los 5.000 metros cuadrados en zona rural, hecho que estaba en conocimiento del acusado, toda vez que en las mismas escrituras que redactaba se consignaba la condición de ruralidad de los sitios que se prometían vender. Posteriormente, el mismo acusado era el encargado de redactar las escrituras de compraventa o cesión de derechos, en la que a las mismas personas que les había prometido vender un sitio en específico se les cedía derechos en un lote de mayor cabida. Como otra manifestación del actuar doloso del acusado y en complicidad con los coimputados de esta causa, se puede observar en una cláusula de los contratos de promesa de compraventa y de compraventa se consigna, abro comillas, que los contratantes renuncian a las acciones resolutorias de nulidad, incumplimiento y cualquier otra a la que pudieran tener derecho con ocasión del contrato celebrado, cierro comillas. A mayor abundamiento, el acusado en la cláusula 11ª de las escrituras de compraventa y 12ª de las escrituras de promesa de compraventa, se designaba a sí mismo como mandante de las víctimas, con las más amplias facultades, incluso para confeccionar cualquier tipo de escritura para rectificar cláusulas que sean de la esencia de los contratos suscritos por las víctimas, sin limitación ni restricción de ninguna especie. Posteriormente, a partir del mes de julio de 2015, y como una forma de ir perfeccionando jurídicamente el engaño del que eran objeto las víctimas, las escrituras que antes se titulaban, entre comillas, contrato de compraventa, redactadas por el acusado Gómez Pizarro, pasaron a denominarse, entre comillas, contratos de cesión de derechos, en los cuales se introdujo la cláusula 7ª, en la que se confiere al acusado Gómez Pizarro la facultad de constituir una comunidad entre las víctimas, reglamentar su funcionamiento, liquidarla y adjudicar lotes a los comuneros. Así, estos hechos generaron a las víctimas señaladas precedentemente un perjuicio económico total ascendente a la suma de 1.382.600.000 pesos. Hecho número 4. El día 23 de enero de 2015, la acusada Jimena Alicia Burdiles Mor suscribió un contrato de promesa de compraventa con la víctima doña Ana Guajardo Guajardo, esta última en calidad de heredera de la causante doña Alcira Guajardo Trigo, respecto del inmueble denominado sitio número 4, resultante de la subdivisión de la parcela número 13A del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa de Reforma Agraria Santa Filomena de la comuna de Coquimbo,
por una superficie de 15.500 metros cuadrados. La promesa consta en contrato que fue celebrado por escritura pública, otorgada ante notario público de Coquimbo, Mariano Torrealba Ciliani. En virtud de dicho contrato, la acusada promete comprar el sitio número 4 en la suma total de 105 millones de pesos, monto excesivamente superior al del avalúo del inmueble en atención a su uso agrícola, entregando en dicho acto la suma de 37 millones de pesos, instante en que la acusada engaña a la víctima solicitándole la entrega material de terreno que prometía comprar en el momento de la suscripción del contrato de promesa. Con ello, comenzó a lotear y subdividir el terreno, suscribiendo desde incluso antes de esa fecha promesas de compraventa con distintas víctimas. El saldo pendiente de 68 millones de pesos no fue pagado por la acusada a la víctima, por lo que esta última debió demandarla, siendo sentenciada la acusada al pago del saldo insoluto en causa rol C-100-2016, seguida ante el tercer juzgado de letras de La Serena. El contrato de compraventa fue suscrito finalmente con fecha 6 de agosto de 2016 y en él figura como compradora la empresa Parcons Propiedades Limitada, en la cual la acusada tiene la calidad de socia y representante legal. Con fecha 28 de agosto de 2015, la acusada Jimena Alicia Burdiles Mor compró a Hernán Guajardo Guajardo, Jimena Cortés Guajardo e Ingrid Cortés Guajardo, en representación de la empresa Parcons Propiedades Limitada, el 75,82% del sitio número 3, resultante de la subdivisión de la parcela número 13A del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa de Reforma Agraria Santa Filomena de la comuna de Coquimbo, de una superficie de 15.500 metros cuadrados en la suma de 47 millones de pesos. Sitio colindante al número 4 de la misma subdivisión, monto excesivamente superior al del avalúo del inmueble en atención a su uso agrícola. Tanto el sitio número 3 como el número 4 de la parcela 13A se encuentran ubicados fuera del límite urbano establecido en el Plan Regulador Comunal de la Municipalidad de Coquimbo. Además, los referidos inmuebles se encuentran gravados con una prohibición de cambio de uso de suelo agrícola inscritas respectivamente a fojas 5.640, número 3.069 del Registro de Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo del año 2015 y a fojas 5.638, número 3.068 del Registro de Prohibiciones e Interdicciones del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo del año 2015. Situaciones que se encontraban en conocimiento de la acusada. En base al plano autorizado por el Servicio Agrícola y Ganadero y que se encuentra archivado bajo el número 1567, al final del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo del año 2015, en el que consta la superficie de 15.500 metros cuadrados por cada sitio, que corresponde a un total de 3,1 hectáreas, la acusada en fecha indeterminada antes del mes de noviembre de 2014 confeccionó otro plano en que dichas parcelas fueron subdivididas o loteadas en un total de 25 sitios, cada uno de ellos de una superficie aproximada de entre 500 y 1.000 metros cuadrados, superficie menor de la mínima establecida por el Decreto Ley 3.516 de 1981, contemplando la existencia de calles y pasajes. Además, en la referida parcela, la acusada abrió las referidas calles y pasajes, ofreció e instaló postes de electricidad y medidores de agua potable. La acusada, en claro conocimiento de la prohibición de cambio de uso de suelo que pesaba sobre la propiedad, en atención a que el objeto social de la empresa que representa corresponde a corretaje de propiedades, compraventa de terrenos, asesorías y servicios inmobiliarios o urbanísticos integrales y desarrollo de proyectos inmobiliarios, vendió sitios para uso habitacional a sabiendas
de que estos se emplazaban en una parcela de uso agrícola y sin haber solicitado ni obtenido previamente autorización para cambio de uso de suelo, formando en la referida parcela una población. El cambio del uso de suelo de predios no urbanizados ubicados fuera de los límites urbanos del plano regulador de la comuna de Coquimbo y de aptitud o destino agrícola para formar una población requiere ser autorizado por la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y la Dirección de Obras de la municipalidad respectiva, cuestiones que en la especie no acontecieron. De esta forma, y no obstante estar en conocimiento de tratarse de un predio no urbanizado y del destino agrícola del mismo, durante los años 2014 y 2015, la acusada, como persona natural, ofreció al público a través de diferentes páginas web de Internet, volantes, letreros en ruta D43 y con la intermediación de vendedores comisionistas, la venta de sitios de 500 metros cuadrados y 1.000 metros cuadrados, los cuales incluían suministro de luz eléctrica, agua y cierre perimetral. Posteriormente, a la compra de los sitios 3 y 4 resultantes de la subdivisión de la parcela 13A realizada por la empresa Parcons Propiedades Limitada, la acusada comenzó a realizar cesión de derechos a las víctimas a partir de septiembre de 2016, aproximadamente 2 años después de la celebración de los primeros contratos de promesa de compraventa. Durante ese periodo, la sociedad mantuvo su oficina comercial en calle Prat, número 205, oficina número 1, La Serena. Así, las víctimas, engañadas por la publicidad desplegada por la acusada, concurrieron hasta el lugar donde se encontraban los sitios 3 y 4 de la parcela 13A antes referidos, donde eran recibidos por la acusada Burdiles Mor o por vendedores contratados por esta, quienes les mostraban los sitios disponibles para que las víctimas eligieran aquel que proyectaban adquirir. El precio de los sitios fluctuaba entre las sumas de 5 millones y 14 millones de pesos. En el lugar, las víctimas pudieron comprobar que los sitios se encontraban delimitados, con calles y pasajes interiores, medidores de agua instalados en cada sitio. Además, se les exhibió un plano confeccionado maliciosamente, en el que se observan un total de 25 lotes de distintas cabidas, todos iguales o inferiores a 1.000 metros cuadrados. De esta forma, las víctimas cayeron en el error provocado por el engaño fraguado por la acusada, adquiriendo la convicción de que estaban comprando el lote elegido derivado de la seriedad que aparentaba la empresa, la cual mantenía oficina comercial en una calle céntrica de La Serena, contaba con vendedores en terreno, publicidad en distintos medios, sumado a lo conveniente del precio en relación a los valores de mercado. Firmaron con la acusada Burdiles Mor, como persona natural, escrituras públicas de promesa de compraventa de lotes y años más tarde. Años más tarde, escritura de cesión de derechos sobre los sitios 3 y 4 de la parcela 13A, documentos que eran extendidos a partir de minutas redactadas por el asesor legal de la empresa, el acusado Flavio Gómez Pizarro, pagando cada una de las víctimas el valor total solicitado por el respectivo lote en el momento de la suscripción del contrato de promesa de compraventa. Es así como la acusada Burdiles Mor, en representación de la empresa Sociedad Burdiles y Miranda Corredores Parcons Propiedades Limitada, suscribió ante notario público los siguientes actos jurídicos que se denominaron del modo que indica la escritura pública respectiva en las fechas que se indican a continuación. 1. 11-2014. Víctima, Daniela Patricia García Varas, promesa de compraventa de 6,45% de los lotes 1 y 2 del lote 13A2 del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, subdivisión de la parcela 13, en la suma de 21 millones de pesos, y su posterior resiliación de promesa de compraventa, entre paréntesis, resiliación no autorizada ante notario. 2.
13 del 11 de 2014. Víctima: Jessica Pamela Quiñones Morán. Promesa de compraventa de 3,225% del lote 13A11 correspondiente al lote 13A2, lote 11A, resultante de la subdivisión del sitio 13A, que resultó de la subdivisión de la parcela número 13 del proyecto de parcelación cooperativa de reforma agraria Santa Filomena en la suma de 7 millones de pesos. 3. 13 del 11 de 2014. Víctima: Lorena Catherine Mardones Sandoval. Promesa de compraventa de 3,225% del lote A2, lote 11B, 13A2, lote 11B, 08 del 10 de 2015, cesión de derechos de, entre paréntesis, 3,2258064,5%, cierro paréntesis, del sitio 3 del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, subdivisión de la parcela 13 en la suma de 7 millones de pesos, entre paréntesis, título inscrito. 4. 13 del 11 de 2014. Víctima: Yolanda del Carmen Aguayo Correa. Promesa de compraventa del 6,451% del lote 13A2, correspondiente al lote 13A217 del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, subdivisión de la parcela 13 en la suma de 12 millones de pesos. 5. 20 del 11 de 2014. Víctima: Raúl Zuleta Mancilla. Promesa de compraventa de 2,774% del lote 13A2, lote 21, del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, subdivisión de la parcela 13 en la suma de 8 millones de pesos, entre paréntesis, título inscrito. 6. 26 del 11 de 2014. Víctima: Nelson Orlando Fibla Carvajal. Promesa de compraventa del 6,451% del lote 13A2, correspondiente al lote 13A224 del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, subdivisión de la parcela 13 en la suma de 12 millones de pesos. 7. 27 del 11 de 2014. Víctima: Víctor Luis Núñez Rojas. Promesa de compraventa del 3,225% del lote 13A2 del lote 3, correspondiente al lote 13A2, lote 3B, del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, subdivisión de la parcela 13 en la suma de 7 millones de pesos. 8. 28 del 11 de 2014. Víctima: Elizabeth Viviana Fuentes Menay. Promesa de compraventa del 6,451% del lote 13A214 del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, subdivisión de la parcela 13 en la suma de 13 millones de pesos. Cesión de derechos 05 del 10 de 2016, derechos del sitio 4, entre paréntesis, título inscrito. 9. 19 del 12 de 2014. Víctima: Leonardo Quintero Núñez. Promesa de compraventa de 2,741% del lote 13A2, lote 22, del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, subdivisión de la parcela 13 en la suma de 7 millones de pesos. Cesión 05 del 10 de 2016, derechos del sitio 4, entre paréntesis, título inscrito. 10. 19 del 12 de 2014. Víctima: Daniela Andrea García Yáñez.
promesa de compraventa de 6.451% del lote 13A2, lote 5, del lote 13A1 del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, subdivisión de la parcela 13, en la suma de 10.300.000 pesos. Compraventa, cesión de derechos, 15 del 10 de 2015, entre paréntesis, título inscrito. 11. 29 del 12 de 2014, víctima, Cristina Yolanda Molina Carrasco. Promesa de compraventa de 6.451% del lote 13A2, lote 5, del lote 13A1 del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, subdivisión de la parcela 13, en la suma de 8 millones de pesos. Compraventa, cesión de derechos, 29 del 10 de 2015, derechos sobre el sitio 3, entre paréntesis, título inscrito. 12. 12 del 01 de 2015, víctima, Luis Fernando Briones Toledo. Cesión de derechos del 6.451% del lote 13A216 del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, subdivisión de la parcela 13, en la suma de 12 millones de pesos, entre paréntesis, título inscrito. 13. 20 del 04 de 2015, víctima, Javiera Antonia Honores Vicencio. Contrato de promesa de compraventa del 6.451%, lote 13A2 del lote 23 del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, subdivisión de la parcela 13, en la suma de 13 millones de pesos. 05 del 10 de 2016, cesión de derechos de un 6.45161290% del sitio 4, entre paréntesis, estoy leyendo textual, tomo 2, fojas 5.866, cierro paréntesis y nuevamente entre paréntesis, título inscrito. 14. 15 del 05 de 2015, víctima, Leticia del Tránsito Bustos Plaza. Cesión de derechos del 3.225% del lote 13A2, que corresponde al proyectado lote 13A219 del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, subdivisión de la parcela 13, en la suma de 10 millones de pesos, entre paréntesis, título inscrito. 15. 18 del 05 de 2015, víctima, Paz Marcela Morales Bacarrez. Cesión de derechos del 3.225% del lote 13A219 del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, subdivisión de la parcela 13, en la suma de 11 millones de pesos, entre paréntesis, título inscrito. 16. 08 del 10 de 2015, víctima, Víctor Jesús Lagos Fernandoy. Cesión de derechos de 6.451612990% del sitio 3 del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, subdivisión de la parcela 13, en la suma de 8.500.000 pesos, entre paréntesis, título inscrito. 17. 15 del 10 de 2015. Víctima, Viviana Estela González Silvestre. Cesión de derechos de 6.451612990% del sitio 3, resultante de la subdivisión del sitio 13A, que resultó de la subdivisión de la parcela 13 del proyecto de parcelación cooperativa de reforma agraria Santa Filomena, en la suma de 13 millones de pesos, entre paréntesis, título inscrito. 18. 24 del 11 de 2015. Víctima, Ángela Fabiola Camilo Aranda.
promesa de compraventa y resiliación de promesa de compraventa Carlos Hernán Acuña Carrasco de 6.451% de los derechos del lote 13A1 del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, subdivisión de la parcela 13, en la suma de 13 millones de pesos. 19. 10 del 12 de 2015. Víctima: Teresa de Jesús Macaya Berríos. Promesa de compraventa del 6.451% del lote 13A213 del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, subdivisión de la parcela 13, en la suma de 12.500.000 pesos. Cesión de derechos 06 del 10 de 2016, derechos del sitio 4, entre paréntesis, título inscrito. 20. 01 del 02 de 2016. Víctima: Soledad Rosario Negrete Pérez. Cesión de derechos del 4,45161,290% del sitio 3, subdivisión del sitio 13A, del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, subdivisión de la parcela 13, en la suma de 14 millones de pesos, entre paréntesis, título inscrito. 21. 05 del 10 de 2016. Víctima: Mónica Maritza Mendoza Mendoza. Cesión de derechos de un 1,07587097% del sitio 3, subdivisión del sitio 13A, resultante de la subdivisión de la parcela 13 del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, y del 1,69832258% del sitio 4, subdivisión del sitio 13A, resultante de la subdivisión de la parcela 13 del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, que corresponden a los sitios 21B1 y 21B2, respectivamente, en la suma total de 5 millones de pesos, entre paréntesis, título inscrito. 22. 14 del 11 de 2016. Víctima: Williams Antonio Segovia Araya. Cesión de derechos de 3.225.80645% del sitio 4 del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, subdivisión de la parcela 13, en la suma de 6 millones de pesos, entre paréntesis, título inscrito. 23. 21 de noviembre de 2016, o 21 del 11 de 2016. Víctima: Anthony Richard Bravo Pastén. Promesa de compraventa 0.129161003% del sitio 3 y el 1,73842916% del sitio 4 del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, subdivisión de la parcela 13, en la suma de 7 millones de pesos, entre paréntesis, título inscrito. 24. 05 del 12 de 2016. Víctima: Jessica Carolina Aguilar Torres. Cesión de derechos del 3.225.80645% del sitio 4 del proyecto de parcelación de los terrenos de la Cooperativa Reforma Agraria Santa Filomena, subdivisión de la parcela 13, en la suma de 5.500.000 pesos, entre paréntesis, título inscrito. Las víctimas: Ángela o Ángela Fabiola Camilo Aranda, Nelson Orlando Fibla Carvajal, Víctor Luis Núñez Rojas y Yolanda del Carmen Aguayo Correa, son las únicas del listado anterior que no han inscrito sus títulos.
toda vez que la acusada no firmó los contratos de compraventa prometidos y ellos solo cuentan con una promesa de compraventa, a pesar de que están en posesión material del terreno, salvo doña Ángela Fabiola Camilo Aranda, en cuyo sitio se encuentra viviendo otra familia que construyó allí su casa. Respecto de la víctima Daniela Patricia García Varas, la acusada devolvió parte del dinero recibido al suscribir el contrato de promesa de compraventa sin resiliar el contrato. Sin embargo, la deuda la suma de 7 millones de pesos. De lo expuesto anteriormente, se ha ocasionado un perjuicio económico a las víctimas antes referidas por la suma de 296.800.000 pesos. Que en relación a los hechos señalados, cabe consignar que el acusado Flavio Jaime Edgardo Gómez Pizarro, en su calidad de abogado asesor de la empresa Sociedad Burdiles y Miranda Corredores Parcons Propiedades Limitadas y de la acusada Burdiles Mor a título personal, fue el encargado de cooperar en su ejecución, redactando las minutas sobre las cuales se extendieron la totalidad de los contratos en relación a cada una de las víctimas ya referidas, dando soporte jurídico al engaño fraguado por la coimputada. Así, al inicio de estos hechos, con fecha 23 de enero de 2015, es el acusado Gómez Pizarro quien redacta la escritura de promesa de compraventa realizada por la empresa Sociedad Burdiles y Miranda Corredores Parcons Propiedades a doña Ana Guajardo, en la cual se promete comprar el sitio número 4, resultante de la subdivisión de la parcela 13A, en la suma de 105 millones de pesos, pagando solo la suma de 37 millones de pesos al momento de suscribir la promesa, redactando una cláusula en la promesa de compraventa que obligaba a doña Ana Guajardo a la entrega material inmediata del sitio número 4, cooperando de este modo con que la imputada comience a subdividir o lotear el referido terreno. Así, en conocimiento de la deuda que pesaba sobre la propiedad y de su condición de suelo de uso agrícola, el acusado Flavio Gómez continuó con la redacción de escrituras de promesa de compraventa en las que, con el afán de facilitar el engaño a las víctimas, incluyó la cláusula segunda, en la que se consigna que, abro comillas, en el lote 13A, punto suspensivo, el promitente vendedor ha realizado un plano de división de superficies de 1.000 metros, del cual resultaron 25 sitios, signados desde el sitio 13A1 al lote 25, cierro comillas. A saber, Gómez Pizarro se encargaba de redactar las escrituras de promesa de compraventa, señalando en cada una de ellas la promesa de vender sitios determinados, numerándolos en concordancia con plano de loteo confeccionado por la coimputada en contravención a la ley. Conociendo en su carácter de abogado que la ley no permite la compraventa de sitios o lotes de una cabida inferior a los 5.000 metros cuadrados en zona rural, hecho que estaba en conocimiento del acusado, toda vez que en las mismas escrituras que redactaba se consignaba la condición de ruralidad de los sitios que se prometían vender. Posteriormente, el mismo acusado era el encargado de redactar las escrituras de cesión de derechos en las que a las mismas personas que se les había prometido vender un sitio en específico se les cedía un porcentaje de derechos en un lote de mayor cabida. Como forma de perfeccionar el engaño de que fueron objeto las víctimas, en la cláusula sexta de las escrituras de cesión de derechos se señala que, entre comillas, la venta se hace ad corpus. A mayor abundamiento, el acusado en la cláusula octava, las escrituras de cesión de las escrituras de cesión de derechos se designaba a sí mismo como mandante de las víctimas, con las más amplias facultades, incluso para confeccionar cualquier tipo de escritura, para rectificar o cancelar cláusulas que sean de la esencia de los contratos suscritos por las víctimas, sin limitación ni restricción de ninguna especie. Además, se irroga la facultad de
constituir una comunidad, reglamentar su funcionamiento, liquidarla y adjudicar derechos a los comuneros. Así, estos hechos generaron a las víctimas señaladas precedentemente un perjuicio económico total ascendente a la suma de 296.800.000 pesos. No sé si leí bien. 296.800.000 pesos. Hecho número 5. Señor Bertola, abogado señor Bertola, mire, se lo voy a decir porque ya ha sido muy reiterada su conducta. Su defendido, el acusado señor Gómez, tiene derecho durante todo el juicio a comunicarse libremente con usted, que es su defensor, pero cuidando de no entorpecer el normal desarrollo del juicio. Desde el inicio de la lectura, que para mí, y yo me imagino que para todos, es tediosa, pero es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Tengo que cumplir con mi obligación y lamentablemente para ustedes, la obligación de ustedes es escuchar en silencio y de manera respetuosa. Yo me imagino que, no sé si la lectura puede hacer surgir tantas dudas en ustedes, yo me imagino que la autoapertura lo han revisado muchas veces. Entonces le pediría, por favor, que yo me desconcentra muchísimo el que ustedes estén murmurando entre sí. Así que le pediría, a menos que sea de estricta necesidad, y en ese caso me lo haga saber, que usted necesita, o su defendido que necesita comunicarse con usted por alguna razón urgente y necesaria e imprescindible. Porque de otro modo, esta lectura que para mí y para todos es tediosa, realmente puede hacerme incurrir en errores y no querría volver a leer esto nunca más en mi vida. ¿Ya? Se entiende, Por magistrado. favor, Y, ya. No, si no es para que se disculpe, pero sino que yo entiendo que su representado tiene derecho, como todos los acusados, a comunicarse libremente con su defensor, pero es con esa salvedad. Sí, no, y la disposición que estamos de espaldas, por lo tanto tampoco se entiende, magistrado. No, está bien, pero que no me imagino que tantas sí, se entiende, dudas magistrado. jurídicas podrían surgir de la lectura de los hechos, que me imagino que ustedes conocen. Sí. Ya. Gracias. Bueno, lo mismo va para todos los intervinientes, pero es que en realidad, como lo suyo fue reiterado, por eso se lo digo, señor Bertola. Hecho número 5. En fecha no determinada en el año 2015, antes del día 8 de mayo del mismo año, los acusados Miranda Carmona y Burdiles Mor se dirigieron al domicilio de la víctima, don Juan Gómez Gómez, ubicado en la parcela 100B21B del sector de 2 de Julio, Pan de Azúcar, Coquimbo. Lugar en el que, aprovechándose de la escasa instrucción formal de la víctima, le mostraron un fajo de dinero en efectivo y le solicitaron que les venda las parcelas 100B2-2 y 100B2-1A. Sin embargo, la víctima se encontraba asesorada por un corredor de propiedades, lo que impidió que la negociación se hiciera en ese mismo momento. Posteriormente, los acusados ofrecieron a la víctima la suma de 120 millones de pesos por la parcela 100B2-2 de 4 hectáreas y la suma de 108 millones de pesos por la parcela 100B2-1A de una superficie de 3 hectáreas, montos excesivamente superiores al del avalúo del inmueble en atención a su uso agrícola. Con fecha 8 de mayo del año 2015, la acusada Jimena Alicia Burdiles Mor suscribió como persona natural 2 contratos de promesa de compraventa con la víctima Juan Antonio Gómez Gómez respecto de 2 inmuebles. El primero referido a la parcela sitio 100B2-2, resultante de la subdivisión de la parcela 100-B2, ubicado en el sector 2 de Julio, sector Pan de Azúcar, comuna de Coquimbo, el cual tiene una superficie de 4 hectáreas. Y el segundo contrato en relación a la parcela sitio 100B2-1A,
resultante de la subdivisión de la parcela 100-B2, ubicado en el sector 2 de Julio, sector Pan de Azúcar, comuna de Coquimbo, el cual tiene una superficie de 3 hectáreas. Las promesas constan en 2 contratos que fueron celebrados por escritura pública otorgada ante Notario Público de Coquimbo, Mariano Torrealba Ciliani. Con fecha 27 de octubre de 2015, ante Notario Público Claudio Barrena Izaguirre, la acusada Jimena Alicia Burdiles Mor, en su calidad de representante legal de la empresa Sociedad de Inversiones y Constructora Universal Limitada, cuyo giro social es la construcción de cualquier tipo de edificación, incluidas urbanizaciones, loteos y caminos, entre otros, suscribió con don Juan Gómez Gómez el contrato de compraventa definitivo, cumpliendo de esta forma con lo pactado en uno de los 2 contratos de promesa celebrados con fecha 8 de mayo de 2015, adquiriendo a la referida sociedad la parcela sitio 100B2-2 con una superficie de 4 hectáreas en la suma de 120 millones de pesos. En lo que respecta a la parcela sitio 100B2-1A, la acusada, al momento de suscribir el contrato de promesa de compraventa, pagó la suma de 10 millones de pesos en efectivo a la víctima Juan Gómez Gómez como adelanto del precio del contrato prometido. Sin embargo, nunca enteró el saldo de precio pactado en la promesa correspondiente a 98 millones de pesos que debía pagar dentro de 120 días a contar de la celebración de la promesa. Por esta razón, no se suscribió el contrato de compraventa definitivo. Cabe hacer presente que en la misma fecha de suscripción de ambos contratos de promesa de compraventa, esto es, el 8 de mayo de 2015, la víctima Juan Gómez Gómez hizo entrega material a la acusada del total de 7 hectáreas que corresponde a la superficie de las 2 parcelas que esta última prometió comprar. Derivado de lo anterior, se generó un perjuicio económico para la víctima Juan Gómez Gómez que asciende a 98 millones de pesos, toda vez que la parcela 100B2-1A fue loteada y prometida a vender a distintas víctimas por parte de la acusada, por lo que don Juan Gómez Gómez no ha podido hacer uso de su terreno ni venderlo a otra persona. Tanto la parcela sitio 100B2-2 como la parcela sitio 100B2-1A se encuentran ubicadas fuera del límite urbano establecido en el Plan Regulador Comunal de la Municipalidad de Coquimbo. Además, los referidos inmuebles se encuentran gravados con una prohibición de cambio de uso de suelo agrícola inscrita originalmente a foja 124, número 459 del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo del año 1996. Y posteriormente a fojas 8.829, número 4.742 del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo del año 2015. Situaciones que se encontraban en conocimiento de la acusada, toda vez que fue incluida en la cláusula séptima de ambas escrituras de promesa de compraventa. En base al plano autorizado por el Servicio Agrícola y Ganadero e inscrito al final del registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo del año 2015, en el que consta la superficie de 4 hectáreas de la parcela sitio 100B2-2 y de 3 hectáreas de la parcela sitio 100B2-1A, la acusada en fecha indeterminada, antes del mes de julio de 2015, confeccionó otro plano en que dichas parcelas fueron subdivididas o loteadas, a saber, la parcela sitio 100B2-2 en 49 lotes y la parcela sitio 100B2-1A en 47 lotes, cada uno de ellos de una superficie aproximada de entre 500 y 1.000 metros cuadrados, superficie menor de la mínima establecida por el Decreto Ley 3.516 de 1981. Contemplando la existencia de calles y pasajes. Además, en las referidas parcelas, la acusada abrió las referidas calles y pasajes, ofreció e instaló postes de electricidad y medidores de agua potable.
La acusada, en claro conocimiento de la prohibición de cambio de uso de suelo que pesaba sobre la propiedad y teniendo la sociedad que representa dentro de su giro comercial la construcción de cualquier tipo de edificación, incluidas urbanizaciones, loteos y caminos, vendió sitios para uso habitacional a sabiendas de que estos se emplazaban en una parcela de uso agrícola y sin haber solicitado ni obtenido previamente autorización para cambio de uso de suelo, formando en la referida parcela una población. El cambio del uso de suelo de predios no urbanizados ubicados fuera de los límites urbanos del plano regulador de la comuna de Coquimbo y de aptitud o destino agrícola para formar una población requiere ser autorizado por la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y la Dirección de Obras de la municipalidad respectiva, cuestiones que en la especie no acontecieron. De esta forma, y no obstante estar en conocimiento de tratarse un predio no urbanizado y del destino agrícola del mismo, durante los años 2015 y 2016, la acusada ofreció al público a través de diferentes páginas web de Internet, volantes, letreros en ruta D43 y con la intermediación de vendedores comisionistas, la venta de sitios de 500 a 1.000 metros cuadrados, los cuales incluían suministro de luz eléctrica, agua y calles asfaltadas. Durante ese periodo, la Sociedad de Inversiones y Constructora Universal Limitada mantuvo su oficina comercial en calle Prat número 205, oficina número 1, La Serena. Así las víctimas, engañadas por la publicidad desplegada por la acusada, concurrieron hasta el lugar donde se encontraba la parcela 100B2-2 y la parcela 100B2-1A antes referidas, siendo recibidos por la acusada Burdiles Mor o por vendedores contratados por esta, quienes les mostraban los sitios disponibles para que las víctimas eligieran aquel que proyectaban adquirir. El precio de los sitios fluctuaba entre las sumas de 7 millones y 22 millones de pesos. En el lugar, las víctimas pudieron comprobar que los sitios se encontraban delimitados con calles y pasajes interiores, medidores de agua instalados en cada sitio. Además, se les exhibió un plano confeccionado maliciosamente, en el que se observan un total de 96 lotes de distintas cabidas, todos iguales o inferiores a 1.000 metros cuadrados. De esta forma, las víctimas cayeron en el error provocado por el engaño fraguado por la acusada, adquiriendo la convicción de que estaban comprando el lote elegido, derivado de la seriedad que aparentaba la empresa, la cual mantenía oficina comercial en una calle céntrica de La Serena, contaba con vendedores en terreno, publicidad en distintos medios, sumado a lo conveniente del precio en relación a los valores de mercado, firmaron con la acusada Burdiles Mor como persona natural escrituras públicas de promesa de compraventa de lotes y cesión de derechos sobre las parcelas 100B2-2 y escrituras públicas de promesa de compraventa de lotes respecto de la parcela 100B2-1A. Documentos que eran extendidos a partir de minutas redactadas por el asesor legal de la empresa, el acusado Flavio Gómez Pizarro, pagando cada una de las víctimas el precio total en el momento de la suscripción del contrato de promesa de compraventa. Las víctimas nunca suscribieron con la acusada el contrato de compraventa prometido, siendo engañadas por esta, quien se negó a suscribir los contratos prometidos en relación a la parcela de la cual la sociedad que representaba era dueña, esto es, la parcela 100B2-2, en atención a que vendió una cantidad de derechos mayor al 100% de dicha parcela. Y en relación a las víctimas a las que se les prometió vender un lote de la parcela 100B2-1A, tampoco suscribieron contrato de compraventa prometido, porque la acusada nunca ha sido dueña del referido inmueble, ya que este siempre ha sido de propiedad de la víctima Juan Gómez Gómez. Es así como la acusada Burdiles Mor suscribió ante notario público los siguientes actos jurídicos que se denominaron del modo que indica la escritura pública respectiva en las fechas que se indican a continuación. Uno, 23 del 07 de 2015, víctima, Michael Esteban Venegas Arayas, contrato de cesión de derechos del 2,5
del conjunto armónico proyectado en el sitio 100B-2-2 en la suma de 10 millones de pesos. Solicitud de inscripción que fue rechazada por el conservador de bienes raíces de Coquimbo porque la imputada no era dueña de los derechos que prometía vender. Entre paréntesis, lo era la empresa Sociedad de Inversiones y Constructora Universal Limitada. 2. 3107-2015. Víctima: Adriana Luisa Olivares Espinosa. Contrato de promesa de compraventa del 1.66% del conjunto armónico proyectado en el sitio 100B21A en la suma de 8.500.000 pesos. 3. 31/07/2015. Víctima: Bernardo Freddy Aguilera Aguilera. Contrato de promesa de compraventa del 1,98% del conjunto armónico proyectado en el sitio 100B2-1A en la suma de 8.500.000 pesos. 4. 20/08/2015. Víctima: Verónica del Pilar Silva Cofré. Contrato de promesa de compraventa del 2.5% del conjunto armónico proyectado en el sitio 100B2-1A en la suma de 7 millones de pesos. 5. 27/08/2015. Víctima: Jorge Alfonso Villarroel Miranda. Contrato de promesa de compraventa del 1,91% del conjunto armónico proyectado en el sitio 100B-2-1A en la suma de 7 millones de pesos. 6. 01/09/2015. Víctima: José Domingo Olivares Bugueño. Contrato de promesa de compraventa del 1.85% del conjunto armónico proyectado en el sitio 100B2-1-A en la suma de 7.500.000 pesos. 7. 25/09/2015. Víctima: Roberto Eugenio Montero Aguirre. Contrato de promesa de compraventa del 3,55% del conjunto armónico proyectado en el 100B-21A en la suma de 22 millones de pesos. 8. 02/10/2015. Víctima: Manuel Eduardo Cepeda Zárate. Contrato de promesa de compraventa del 3,32% del conjunto armónico proyectado en el sitio 100B2-1A en la suma de 15 millones de pesos. B. 14/10/2015. Víctima: Zoila del Carmen Marín Pizarro. Contrato de promesa de compraventa del 1,66666666% del conjunto armónico proyectado en el sitio 100B2-2 en la suma de 7.500.000 pesos. Nunca suscribió contrato prometido. 10. 20/10/2015. Víctima: Ana Luisa Cabezas Palma. Contrato de promesa de compraventa del 3,33333332% del conjunto armónico proyectado en el sitio 100B2-2 en la suma de 15 millones de pesos. Nunca suscribió contrato prometido. 11. 21/10/2015. Víctima: Betsabe del Carmen López Pinto. Contrato de promesa de compraventa del 1,66666666 del conjunto armónico proyectado en el sitio 100-B2-2 en la suma de 7.500.000 pesos. Nunca suscribió contrato prometido. 12. 23/10/2015. Víctima: Jenny Paola García Araya. Contrato de promesa de compraventa del 1,85666666% del conjunto armónico proyectado en el sitio 100B-2 en la suma de 8 millones de pesos. Nunca suscribió contrato prometido. 13. 23/10/2015. Víctima: Óscar Edgardo Muñoz Muñoz. Contrato de promesa de compraventa del 1,66666666% del conjunto armónico proyectado en el sitio 100B2-2 en la suma de 7 millones de pesos. Nunca suscribió contrato prometido. 14.
28 de 10 de 2015. Víctima: Rodrigo Marcelo Flores Ayala. Contrato de promesa de compra-venta del 3,333333332% del conjunto armónico proyectado en el sitio 100B2-2 en la suma de 15 millones de pesos. Nunca suscribió contrato prometido. 15. 09 del 11 de 2015. Víctima: Johnny Alberto Zuloaga Saavedra. Contrato de promesa de compraventa del 3,5233332% del conjunto armónico proyectado 100B2-2 en la suma de 16 millones de pesos. Nunca suscribió contrato prometido. 16. 11 del 11 de 2015. Víctima: Yani Guadalupe Fornerot Gutiérrez. Contrato de promesa de compraventa del 1,666666666% del conjunto armónico proyectado en el 100B2-1A en la suma de 8.500.000 pesos. 17. 16 del 11 de 2015. Víctima: Brian Alejandro Mancilla Vallejos. Contrato de promesa de compraventa del 1,666666666% del conjunto armónico proyectado en el sitio 100B2-1A en la suma de 8.500.000 pesos. 18. 26 del 11 de 2015. Víctima: Catherine Cecilia Rivera Molina. Contrato de promesa de compraventa del 1,666666666% del conjunto armónico proyectado en el sitio 100B2-1A en la suma de 8.500.000 pesos. 19. 29 del 12 de 2015. Víctima: Cristian Andrés Aguilar Yáñez. Contrato de promesa de compraventa del 1,666666666% del conjunto armónico proyectado en el sitio 100B2-1A en la suma de 8.500.000 pesos. 20. 06/01 de 2016. Víctima: Pamela Andrea Páez Salas. Contrato de promesa de compra-venta del 1,666666666% del conjunto armónico proyectado en el 100-B2-1A en la suma de 8.500.000 pesos. 21. 14/01/2016. Víctima: Juan Pablo Peña Gamboa. Contrato de promesa de compra-venta del 1,666666666% del conjunto armónico proyectado en el 100-B2-1A en la suma de 8.500.000 pesos. 22. 15/01/2016. Víctima: Juan Pablo Vázquez Marín. Contrato de promesa de compraventa del 1,666666666% del conjunto armónico proyectado en el sitio 100B2-1A en la suma de 8 millones de pesos. 23. 03 del 02 de 2016. Víctima: Ana María Orellana Cereceda. Contrato de promesa de compraventa del 1,666666666% del conjunto armónico proyectado en el sitio 100B2-1A en la suma de 8.500.000 pesos. En todos los contratos anteriores constaba una cláusula en virtud de la cual los contratantes renunciaban a las acciones resolutorias de nulidad, incumplimiento y cualquier otra a la que pudieran tener derecho con ocasión del contrato celebrado, lo cual refleja el actuar doloso de la acusada. Más aún tratándose en su gran mayoría de contratos de promesa de compraventa en los cuales se encontraban impedidos de exigir el cumplimiento, porque la acusada no era dueña o la resolución de la misma por la renuncia de la acción resolutoria.
Así, las víctimas del presente hecho creyeron haber adquirido el dominio de los sitios elegidos. Sin embargo, no cuentan siquiera con la posesión material del terreno. El perjuicio económico imputado por este hecho asciende a la suma total de 310.500.000 pesos, incluyendo el perjuicio causado a don Juan Gómez Gómez. Que en relación a los hechos señalados, cabe consignar que el acusado Flavio Jaime Edgardo Gómez Pizarro, en su calidad de abogado asesor de la empresa Sociedad de Inversiones y Constructora Universal Limitada y de la acusada Burdiles Mora a título personal, fue el encargado de cooperar en su ejecución, redactando las minutas sobre las cuales se extendieron la totalidad de los contratos en relación a cada una de las víctimas ya referidas, dando soporte jurídico al engaño fraguado por la coimputada. Así, al inicio de estos hechos, con fecha 8 de mayo de 2015, el acusado Gómez Pizarro quien redacta las 2 escrituras de promesa compraventa realizada por la acusada Burdiles Mor a la víctima Juan Gómez Gómez. En lo relativo a la escritura pública de promesa de compraventa suscrita con fecha 8 de mayo de 2015 ante notario público Claudio Barrena Izaguirre, según repertorio número 1644, en la cual la acusada promete comprar a la víctima Juan Gómez Gómez la parcela 100B2-1A de una superficie de 3 hectáreas. Pagando la acusada, en el momento de celebrar el contrato de promesa, solo la suma de 10 millones de pesos en efectivo, quedando un saldo de precio de 98 millones de pesos que debía ser pagado dentro de 120 días de la fecha de celebración del presente contrato, lo que nunca ocurrió. Cabe destacar que la promesa de compraventa redactada por el acusado Gómez Pizarro posee la cláusula 4ª en la que se pacta que la entrega material de la propiedad se realiza en el momento de la suscripción de la escritura de promesa de compraventa con la finalidad de que la coimputada proceda a lotear o subdividir el inmueble, confeccionando el acusado Gómez Pizarro diversas escrituras de promesa de compraventa de sitios de una cadía inferior a los 5.000 metros cuadrados exigidos por el Decreto Ley 3.516 de 1981 a víctimas que nunca podrían suscribir contrato de compraventa prometido, porque la acusada Burdiles Mor no era dueña de dicha parcela. Es el acusado Gómez Pizarro quien redacta también todos los contratos de las víctimas del presente hecho, a sabiendas de su condición de suelo de uso agrícola que impide la venta de terrenos por una cadía inferior a 5.000 metros cuadrados, y más aún en conocimiento que la acusada no era dueña de la parcela 100B2-1A, por lo que nunca podrían celebrar el contrato prometido e inscribir sus títulos de dominio en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces. De esta forma, y con el afán de cooperar en el engaño fraguado por la coimputada, redactó e incluyó de forma dolosa en las respectivas escrituras de promesa de compraventa la cláusula 7ª en la que se consigna, abro comillas, que los contratantes renuncian a las acciones resolutorias de nulidad, incumplimiento y cualquier otra a la que pudieran tener derecho con ocasión del contrato celebrado, cierro comillas. A saber, Gómez Pizarro se encargaba de redactar las escrituras de promesa de compraventas, señalando en cada una de ellas la promesa de vender derechos, los que recaerán, según la cláusula 8ª, en sitios determinados, numerándolos en concordancia con plano de loteo confeccionado por la coimputada en contravención a la ley. Conociendo en su carácter de abogado que la ley no permite la compraventa de sitios o lotes de una cadía inferior a los 5.000 metros cuadrados en zona rural, hecho que estaba en conocimiento del acusado, toda vez que en las mismas escrituras que redactaba se consignaba la condición de ruralidad de los sitios que se prometían vender. Como otra manifestación del actuar doloso del acusado y en complicidad con la coimputada de esta causa, se puede observar que en la cláusula 8ª de las escrituras de promesa de compraventa se designaba a sí mismo como mandante de las víctimas con las más amplias facultades, incluso para confeccionar cualquier tipo de escritura para rectificar cláusulas que sean de la esencia de los contratos suscritos por las víctimas, sin limitación ni restricción de ninguna especie. En relación a la víctima Michael Esteban Venegas Araya, el acusado Gómez Pizarro redactó escritura de cesión de derechos respecto de la parcela 100B2-2, en la cual figura como cedente la acusada Burdiles Mor
como persona natural, a sabiendas que la persona que finalmente compró dicha propiedad fue la empresa Sociedad de Inversión y Constructora Universal Limitada. Este hecho estaba en conocimiento del acusado, porque fue él mismo quien redactó la escritura de compraventa entre la víctima, don Juan Gómez Gómez, y la Sociedad de Inversión y Constructora Universal Limitada respecto de la parcela 100B2-2. Estos hechos generaron a las víctimas señaladas un perjuicio económico total ascendente a la suma de 310.500.000 pesos. Sí. Hecho número 6. Con fecha 16 de junio de 2015, los acusados Jimena Alicia Burdiles Mori y Juan Manuel Miranda Carmona, a través de la Sociedad Burdiles y Miranda Corredores Parcons Propiedades Limitadas, cuyo nombre de fantasía es Parcons Propiedades Limitadas y cuyo objeto social corresponde a corretaje de propiedades, compraventa de terrenos, asesoría y servicios inmobiliarios o urbanísticos integrales y desarrollo de proyectos inmobiliarios, compraron a don Francisco Javier Enríquez Marambio y a don Abel II Enríquez Marambio el sitio número 1 resultante de la subdivisión de la parcela 94 del proyecto de parcelación Pan de Azúcar, el cual tiene una superficie de 9.760 metros cuadrados, terreno ubicado en el sector Venus Pan de Azúcar, comuna de Coquimbo. El precio de venta fue la suma de 38.926.000 pesos, monto excesivamente superior al del avalúo del inmueble en atención a su uso agrícola. Dicho inmueble se encuentra ubicado fuera del límite urbano establecido en el plan regulador de la comuna, regulador comunal de la Municipalidad de Coquimbo. El referido inmueble se encuentra grabado con una prohibición de cambio de uso de suelo agrícola inscrita foja 5526, número 2993, del registro de prohibiciones e interdicciones del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo del año 2015, situaciones que se encontraban en conocimiento de los acusados. Durante el año 2015, los acusados subdividieron o lotearon el terreno de 9.760 metros cuadrados en 10 lotes de aproximadamente 900 metros cuadrados cada uno, superficie menor de la mínima establecida por el Decreto Ley 3.516 de 1981. Además, en la referida parcela, los acusados abrieron pasajes, asfaltaron las entradas a los respectivos sitios o lotes, proveyeron a cada sitio de medidores de agua potable e instalaron postes para energía eléctrica. Los acusados, en claro conocimiento de la prohibición de cambio de uso de suelo agrícola y teniendo dentro de su giro comercial asesorías y servicios inmobiliarios o urbanísticos integrales y desarrollo de proyectos inmobiliarios, vendieron sitios para uso habitacional a sabiendas de que estos se emplazaban en una parcela de uso agrícola y sin haber solicitado ni obtenido previamente autorización para cambio de uso de suelo, formando en la referida parcela una población. El cambio del uso de suelo de predios no urbanizados ubicados fuera de los límites urbanos del plano regulador de la comuna de Coquimbo y de aptitud o destino agrícola para formar una población requiere ser autorizado por la Secretaría Regional Ministerial de Agricultura, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y la Dirección de Obras de la municipalidad respectiva, cuestiones que en la especie no acontecieron. No obstante estar en conocimiento de tratarse de un predio no urbanizado y del destino agrícola del mismo, durante el año 2015, los acusados a través de la empresa Parcons Propiedades Limitadas ofrecieron al público a través de diferentes páginas web de Internet, volantes, letreros en ruta D43 y con la intermediación de vendedores comisionistas, la venta de sitios de aproximadamente 900 metros cuadrados, los cuales incluían suministro de luz eléctrica, agua y calles asfaltadas.
Durante ese periodo, la sociedad mantuvo su oficina comercial en calle Cordobés, número 533, La Serena, y posteriormente en calle Prat, número 205, oficina número 1, La Serena. Así, las víctimas, engañadas por la publicidad desplegada por los acusados, concurrieron a este lugar donde se encontraba el sitio 1 de la subdivisión de la parcela 94 en el sector Venus, Pan de Azúcar, Coquimbo, donde eran recibidos por los acusados o por vendedores contratados por estos, quienes les mostraban los sitios disponibles para que las víctimas eligieran aquel que proyectaban adquirir. El precio de los sitios fluctuaba entre las sumas de 9.500.000 pesos y 10 millones de pesos. De esta forma, las víctimas cayeron en el error provocado por el engaño fraguado por los acusados, adquiriendo la convicción de que estaban comprando el lote elegido derivado de la seriedad que aparentaba la empresa, la cual mantenía oficina comercial en una calle céntrica de La Serena, contaba con vendedores en terreno, sumado a lo conveniente del precio en relación a los valores de mercado. Firmaron con Parcons Propiedades Limitada escrituras públicas de cesión de derechos sobre el sitio 1 de la parcela número 94, documentos que eran extendidos a partir de minutas redactadas por el asesor legal de la empresa, el acusado Flavio Gómez Pizarro, pagando cada una de las víctimas el valor total en el momento de la suscripción del respectivo contrato. Todas las víctimas lograron inscribir sus títulos en el registro de propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo. Es así como los acusados Burdiles Mori y Miranda Carmona suscribieron ante notario público los siguientes actos jurídicos que se denominaron del modo que indica la escritura pública respectiva en las fechas que se indican a continuación. 1. 08-06-2015. Víctima: Jocelyn Lisette Ley Aranda y Daniela Andrea Castro Aranda. Contrato de cesión de derechos equivalente a un 9.18% del sitio 1 de la subdivisión de la parcela 94 denominada Comunidad Parcela 94 Venus, en la suma de 10 millones de pesos. 2. 18-06-2015. Víctima: Rosa Ninfa Volvarán Araya. Contrato de cesión de derechos equivalente a un 9,29% del sitio 1 de la subdivisión de la parcela 94 denominada Comunidad Parcela 94 Venus, en la suma de 9.500.000 pesos. 3. 18-06-2015. Víctima: Guillermo Hernán Quinteros Andrade. Contrato de cesión de derechos equivalente a un 8,64% del sitio 1 de la subdivisión de la parcela 94 denominada Comunidad Parcela 94 Venus, en la suma de 10 millones de pesos. Estos hechos generaron a las víctimas señaladas un perjuicio económico total ascendente a la suma de 29.500.000 pesos. En relación a los hechos señalados, cabe consignar que el acusado Flavio Jaime Edgardo Gómez Pizarro, en su calidad de abogado asesor de la empresa Sociedad Burdiles y Miranda Corredores de Propiedades Parcons Limitada, fue el encargado de cooperar en su ejecución, redactando las minutas sobre las cuales se extendieron la totalidad de los contratos en relación a cada una de las víctimas ya referidas, dando soporte jurídico al engaño fraguado por los coimputados. Así, al inicio de estos hechos, con fecha 16 de junio de 2015, es el acusado Gómez Pizarro quien redacta la escritura de compraventa realizada por los acusados a Francisco Javier Enríquez Marambio y a don Abel II Enríquez Marambio. Es el acusado Gómez Pizarro quien redacta también todos los contratos de cesión de derechos de las víctimas del presente hecho, a sabiendas de su condición de suelo de uso agrícola que impide la venta de terreno por una cabida inferior a 5.000 metros cuadrados. El acusado Flavio Gómez se encargó de redactar las referidas escrituras de cesión de derechos en las que constaba en la cláusula cuarta la formación de una comunidad denominada Comunidad Parcela 94 Venus, administrada por el mismo acusado Gómez Pizarro. Además,
En la cláusula quinta de los contratos de cesión de derechos se hace referencia expresa a la calidad de suelo rural en el que se emplaza la referida comunidad. Por último, y como medio para cooperar directamente con la urbanización llevada a cabo por los coimputados y dar sustento jurídico al error en el que se encuentran las víctimas, Gómez Pizarro redacta la cláusula novena, en la que todos los comparecientes entregan un mandato amplio e irrevocable al mismo imputado para que a su nombre suscriba escrituras públicas, incluso para cancelar la referida escritura, acordar la liquidación de la comunidad constituida, reglamentarla y proceder a la adjudicación de los derechos de que son dueños los comparecientes, quedando facultado para adjudicar a cada sesionario un sitio en específico que corresponde al sitio elegido por las víctimas en terreno. Esa es la acusación fiscal del Ministerio Público. Vamos a terminar. Ya. Sí. No, acusación particular, demanda civil. Sí. Sí, porque si vienen con errores no es culpa mía. Ya. B. Acusaciones particulares. 1. Abogado Hugo del Campo Venegas por querellante Sandra López Erices, que con fecha 21 de noviembre del año 2018, el abogado querellante Hugo del Campo Venegas presentó acusación particular en contra de Jimena Alicia Burdiles Mor, cédula nacional de identidad. Ya, no voy a leer la individualización de cada uno de los acusados porque ya están individualizados al inicio, ¿ya? Voy a solamente señalar sus nombres. Presentó acusación particular en contra de Jimena Alicia Burdiles Mor, Juan Manuel Miranda Carmona y Flavio Jaime Edgardo Gómez Pizarro, todos ya individualizados. Los hechos que señala este acusador particular. Dice, 1, que con fecha 22 de noviembre del año 2014, en el oficio del notario público de La Serena, don Rubén Reynoso Herrera, don Juan Manuel Miranda Carmona y doña Jimena Alicia Burdiles Mor, actuando conjuntamente en representación de la sociedad Parcos Propiedades Limitadas, ceden a doña Jimena Burdiles Mor los derechos de la parcela número 7 y de una 7ª parte del bien común especial 1, ambos del proyecto de parcelación Nueva Esperanza de la comuna de La Serena, que se encuentra inscrito a nombre de la querellada a fojas 12.114, número 8.598, el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de La Serena, correspondiente al año 2014. 2. La parcela número 7 tiene una superficie de 15,03 hectáreas y los siguientes deslindes especiales según sus títulos son: norte en 53,10 metros con sitio 12, parcela número 7, camino de por medio; sur en 57,9 metros con parcela número 3; este en 86,52 metros con sitio 25, parcela número 7; oeste en 96,3 metros con sitio 23, parcela número 7. El rol de avalúo de esta propiedad es el número 8009-53 de la comuna de La Serena. 3. En su calidad de dueña de la parcela número 7, la querellada procedió a subdividirla en aproximadamente 110 sitios de una dimensión inferior a 1.000 metros cuadrados cada uno, conociendo que dicha propiedad se encontraba fuera del límite urbano establecido en el plan regulador de la comuna de La Serena y que era de destino agrícola, teniendo además una prohibición de cambio de uso de suelo mediante un plano simple, el cual no fue aprobado por el Servicio Agrícola y Ganadero. 4. Posteriormente, doña Jimena Burdiles Mor, sin haber obtenido autorización para el cambio de uso de suelo ni para lotear dicha propiedad en lotes de una dimensión inferior a 1.000 metros cuadrados, ni mucho menos para formar poblaciones, en conjunto con don Juan Manuel Miranda Carmona, comenzó a ofrecer la venta de los 110 sitios como unidades singulares perfectamente delimitados, señalando que dichos lotes contarían con luz eléctrica y agua potable. 5. Es así que con fecha 11 de mayo de 2015, mi mandante celebró un contrato de cesión de derechos con doña Jimena Burdiles Mor, el cual fue otorgado ante el notario público titular de la Cuarta Notaría de La Serena, don Rubén Reynoso Herrera. 6.
El contrato de cesión de derechos tuvo por objeto la transferencia del 30% de la totalidad de los derechos respecto del predio denominado lote número 21, resultante de la subdivisión de la parcela número 7 de una superficie de 5.000 metros cuadrados, sitio de secano, cuyos deslindos especiales son: norte, en 53,10 metros con sitio 12, parcela número 7, camino de por medio; sur, en 57,9 metros con parcela número 3; este, en 86,52 metros con sitio 25, parcela número 7; oeste, en 96,3 metros con sitio 23, parcela número 7. 7. El precio total pagado por mi mandante fue la cantidad de 6 millones de pesos que fueron pagados de contado al momento de celebrar el contrato. 8. Al llegar a inscribir por primera vez la cesión de derechos anteindicada, mi mandante se dio cuenta por consultas efectuadas en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena que no se habían concretado ninguna de las transferencias de derechos efectuadas por la querellada de auto sobre los lotes resultantes de la subdivisión de la parcela número 7, ya que ésta no había protocolizado el plano de loteo en el conservador al final del registro de propiedades como corresponde en derecho, razón por la cual era imposible que se inscribieran las ventas. Por ello, mi mandante decidió esperar que se agregara el plano al registro para inscribir sus derechos. 9. Una vez inscrito el plano de subdivisión, mi mandante nuevamente llevó a inscribir la cesión de derechos y se encontró con que doña Jimena Burdiles Mor había traspasado los mismos derechos que le había vendido a mi cliente a otra persona, razón por la cual no pudo inscribir el contrato celebrado. 10. En efecto, doña Jimena Burdiles Mor, con fecha 2 de junio de 2015, esto es, a menos de un mes de haber celebrado la cesión de derechos con mi mandante, celebró un contrato de cesión de derechos con don Luis Alejandro Valenzuela sobre los mismos derechos cedidos a doña Sandra López Erice, el cual fue otorgado ante el notario público titular de la Cuarta Notaría de La Serena, don Rubén Reynoso Herrera. 11. Como si lo anterior no fuera bastante, mi mandante se percató que el sitio número 94 de una futura subdivisión que le correspondería como resultado de la concreción de sus derechos en la repartición del lote 21 era un terreno de relleno ubicado en una ladera. 12. Por lo tanto, la querellada de autos ha perpetrado el delito de estafa en contra de mi representada, pues a través de la celebración de un contrato de cesión de derechos aparentó una venta real y seria. Sin embargo, mi mandante nunca pudo inscribir sus derechos en el Conservador de Bienes Raíces y el sitio fue vendido a otra persona, quedando en la más absoluta indefensión, perjudicándole patrimonialmente, pues no se encuentra en posesión material del terreno y tampoco recuperó el dinero que pagó con objeto del contrato. 13. Que en relación a los hechos señalados, cabe señalar que el acusado Flavio Jaime Edgardo Gómez Pizarro, en su calidad de abogado asesor de la acusada, fue el encargado de cooperar con doña Jimena Burdiles Mor, realizando actos y trámites legales, dando soporte jurídico al engaño fraguado por la acusada, actuando como colaborador y con la finalidad de facilitar que la imputada continuar ejerciendo su negocio ilícito de manera tranquila y libre de problemas y reclamos. Aprovechando su calidad de abogado, se encargó de atender los reclamos de mi mandante, cuando no pudo inscribir en el Conservador de Bienes Raíces de La Serena el contrato de cesión celebrado con la acusada, ofreciendo soluciones que jamás concretó. 14. En efecto, don Flavio Jaime Edgardo Gómez Pizarro le aseguró a mi mandante que se le devolvería el precio pagado, citándola a su oficina y a la notaría en reiteradas oportunidades, para solo entregarle excusas y convencerla de que no se preocupara, conductas que tenían solo por finalidad ganar tiempo, mientras la acusada continuaba con su negocio sin que a la fecha mi mandante haya podido inscribir sus derechos u obtener la restitución de su derecho. Acusación particular del abogado Vicente Moya Ramírez en representación de, señala aquí 53 querellantes, pero ya advertimos al inicio que son 55, advertimos al principio que hay dos nombres repetidos, por lo tanto son 53. Sí, y mi segundo apellido es Suárez. Bueno, ya. Se agradece la corrección. Ya. Me remito a lo dicho al inicio de la audiencia.
Sí. Ya. Ya, que con fecha. Ya, entonces vamos a la acusación particular presentada por el abogado Vicente Moya Suárez, en representación en definitiva de 53 querellantes. Señala esta acusación particular que con fecha 19 de noviembre del año 2018, el abogado querellante Vicente Moya Suárez presentó acusación particular en contra de Jimena Alicia Burdiles Mor, Juan Manuel Miranda Carmona y Flavio Jaime Edgardo Gómez Pizarro, todos ya individualizados. Señala también en la autoapertura, dice, quien no obstante adherir a la calificación jurídica propuesta por el Ministerio Público en su acusación respecto de los delitos de estafa sancionados por el artículo 468 del Código Penal y artículos 134, 136 y 138 del Decreto con fuerza de ley 458 del 13 de abril de 1976 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, estima que los hechos investigados en esta causa y formalizados oportunamente, esto es, hecho número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6, constituyen además una pluralidad de ilícitos, específicamente los delitos de asociación ilícita y estafa, por lo que vengo a acusar particularmente ampliando los delitos acusados a estafa y loteo irregular conforme lo dispuesto a la Ley General de Urbanismo y Construcción y asociación ilícita por las siguientes razones. Hechos. Los acusados señores Jimena Alicia Burdiles Mor, Juan Manuel Miranda Carmona y Flavio Jaime Edgardo Gómez Pizarro, todos ya individualizados precedentemente, fueron formalizados por los hechos número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6, señalados en la acusación del Ministerio Público por los delitos de estafa tipificados por el artículo 468 del Código Penal y los delitos de loteo irregular sancionados y tipificados por el artículo 138 de la Ley de Urbanismo y Construcción. 2. No sé dónde estaría el 1, pero bueno. 2. Para la comisión de estos delitos, los acusados constituyeron una sociedad Burdiles y Miranda Corredores Parcons Propiedades Limitadas, conocida además por el nombre de Fantasía Parcons Propiedades Limitadas. 3. En esta asociación existía una organización destinada a estafar en la venta de terrenos que no cumplía los requisitos establecidos por la Ley de Urbanismo y Construcción y para tal efecto montaban una escena consistente en engañar a las víctimas, haciendo parecer que les estaban vendiendo lotes de terrenos individualizados como cuerpo cierto, y para ello invirtieron en contratar compra de terrenos, entre paréntesis, cuyo precio no pagaban, y en ellos construir cercos, calles, alumbrado eléctrico y pozos de extracción de agua, con el objeto de montar una puesta en escena para inducir a sus víctimas a invertir en la compra de terrenos que nunca podrían inscribir a su nombre ni obtener los respectivos cambios de uso de suelo. 4. La organización funcionaba jerárquicamente en las siguientes formas. A. La señora Jimena Burdiles Mor era la que disponía en forma ejecutiva y se encargaba de los contratos de compra y realizaba las ventas a través de vendedoras a las cuales le pagaba una comisión y organizaba asimismo la propaganda para atraer a las víctimas con publicidad engañosa. B. Don Juan Miranda Carmona era el encargado de terreno y procedía a realizar los planos y las condiciones donde se encontraban los terrenos para hacerlos parecer como cuerpos ciertos, delimitados y con acceso. C. Don Flavio Gómez Pizarro se encargaba de la parte jurídica y confeccionaba los contratos de venta, de promesa de venta, y era designado como administrador de las comunidades que se formaban. 5. Los productos de las estafas y las ventas de loteos irregulares se distribuían entre las partes y la mayor cantidad de ellos se remitía al extranjero, ignorándose hasta el día de hoy dónde se encuentra, y según declaración de don Juan Miranda Carmona, prestada en estrado, alcanzaba un monto de 4.000 millones de pesos. A continuación, el auto de apertura en la letra C señala las adhesiones a la acusación fiscal. 1. Formulada por la abogada Claudia Agufón Musa,
En representación de los querellantes Yolanda Aguayo Correa, Nelson Fibla Carvajal y Víctor Núñez Rojas, quien en la oportunidad procesal respectiva se adhirió en todas sus partes a la acusación fiscal y a la prueba de cargo ofrecida por el Ministerio Público, y además presentó demanda civil en contra de la acusada señora Burdiles Mor por su responsabilidad como autor de los delitos endilgados en la acusación. 2. Adhesión a la acusación formulada por la abogada Natalia Espinosa Trujillo. Bueno, que en la audiencia está con delegación de poder los abogados Edgardo Sánchez Cepeda y doña María Soledad Valdivia Godoy. En representación del querellante, señora Ana Cabezas Palma, quien en la oportunidad